Aquí estamos. Muy bien. Todavía están ingresando. Vamos a dar un momentito que terminen de ingresar. Muy bien, perfecto. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Aunque sea un poquito en clases teóricas en la distancia, ya vamos a tener la oportunidad de convivir un poquito más cuando estemos en la práctica. Vamos a ver si siguen llegando. Solo voy a admitir a otros de sus compañeros. Perfecto. Muy bien, pues como les decía, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto verlos acá en la escuela ya haciendo un poquito de práctica de campo en distintas actividades. Em, bueno, nosotros vamos a estar juntos en el curso de entomología. Sigo ingresando estudiantes. Pues vamos a estar juntos en el curso de entomología, tanto en la teoría como en la práctica. Pues en este momento les voy a compartir un poquito del programa del curso de entomología. Me permiten un momentito, ahora lo comparto. Listo. Voy a apagar mi cámara. Denme un momentito. Muy bien, listo. Entonces acá ustedes ya están viendo el programa del curso. Solo voy a pasar el programa solo para que podamos ver un poquito los temas que vamos a cubrir en este curso. Bueno, en el programa tenemos la descripción. En el curso de entomología vamos a ver varios aspectos. Vamos a empezar con generalidades del grupo del filum Arthropoda. Dentro de este tenemos a la clase insecta. Entonces sí vamos a ver generalidades de artrópoda, incluso hay algunas especies dentro de los artrópodos que también son plagas de importancia agrícola y en algunos cultivos. Entonces pues vamos a ver un poquito de los artrópodos en general, sus características, un poquito pues rápidamente, pero siempre es importante un poquito de aspectos evolutivos que llevaron a los artrópodos a tener tanto éxito como organismos vivos y asimismo también a la clase insecta. Entonces vamos a ver características de los artrópodos, luego ya nos vamos a concentrar en la clase insecta, características generales, clasificación, importancia agrícola, que ahorita les voy a compartir acá. Entonces, como les decía, incluso el día de hoy vamos a ver un poquito de la definición de la entomología, importancia de la entomología, cómo podemos aplicar la entomología en distintas ramas, cómo está esta relacionada y cómo el estudio de la entomología nos puede servir de un valioso apoyo para otras ramas, que no son necesariamente en la agricultura. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, como les decía, posteriormente ya entramos de lleno con los artrópodos, definición, evolución, como les decía, la importancia de estos aspectos evolutivos que siguen conservando ciertas características que le han dado un, un valioso aporte al grupo, que han tenido tanto éxito para poder sobrevivir a través de tanto tiempo, tantos años y llegar a ser el grupo más numeroso y diverso. Vemos para acá. Entonces, continuamos acá con algunas clases de importancia dentro de los artrópodos y empezamos de lleno con la clase insecta. Empezamos a ver características morfológicas. La morfología es una herramienta muy importante porque es la que estudia estas
características de algunos apéndices, por ejemplo, de los insectos que nos ayudan a la clasificación, que nos permite identificarlos y con esta identificación, entonces ya nosotros podemos establecer algún manejo, hablando desde el punto de vista agrícola. Entonces la morfología es una herramienta muy importante dentro de la entomología. Entonces vemos estas características que en algún momento alguna clave taxonómica nos podría presentar, o que sin clave igual ya nos puede dar alguna herramienta para una rápida identificación de los insectos. Por ejemplo, por lo menos saber a qué orden pertenece. Nos vamos a admitir a algunos compañeros. Listo. Muy bien. Entonces hablamos de morfología. Continuamos. Ecosistemas de la clase insecta, diversidad, importancia también. Vemos también un poco de biología de los insectos, que también es herramienta importante. Dentro de esta biología vemos entonces los distintos estadios inmaduros, la metamorfosis, y cómo la metamorfosis llega a jugar un papel bien importante en los insectos, cómo ellos pueden explorar una misma especie, distintos hábitats, distintos lugares donde ellos puedan vivir en distintos estadios de desarrollo. Entonces, esa es otra herramienta valiosa que ellos tienen a su favor, por así decirlo, ¿verdad? Y que nosotros debemos de conocer como una estrategia más de manejo de plagas, ya hablando desde el punto de vista agrícola. Muy bien. Entonces, luego ya empezamos de lleno con la taxonomía, que era lo que les decía, pero no podíamos entrar a ver taxonomía sin saber morfología, porque muchas, de hecho, la clasificación taxonómica convencional, que es la que vamos a ver nosotros a través de claves dicotómicas, está basada en la morfología. Claro que ahora existen otras herramientas también de taxonomía. La genética ha venido a jugar un papel bien importante y entonces hace una nueva clasificación o valida ciertas clasificaciones que se han hecho a través de la morfología y hace algunas, por ejemplo, cambios, alguna nueva clasificación a través de aspectos moleculares de la genética en las especies. Continuamos. Y empezamos a ver todos los órdenes taxonómicos. Dentro de ellos, algunos solo los vamos a ver. No tienen importancia agrícola, pero es importante conocer que existen, que son, qué individuos forman parte de este orden, que como plagas agrícolas, pues ellos no van a tener una importancia, pero sí los podemos llegar a encontrar acá en el campo, como quizás unos descomponedores de materia orgánica que pudieran tener esa función, ¿verdad? Entonces, como les digo, no va a ser de importancia agrícola, pero es importante conocer a qué grupo pertenece para poder ir, pues, por ejemplo, descartando posibilidades cuando estamos buscando qué insecto pudiera ser el que nos esté ocasionando algún problema. Entonces ya nosotros sabemos que que no tiene importancia agrícola, que de repente es un descomponedor de materia orgánica, que se puede alimentar, por ejemplo, de esporas de hongos, pues ya sabemos que está presente, pero no es él el que nos está ocasionando un daño en el cultivo. Por eso también vamos a ver este tipo de órdenes. Continuamos con taxonomía, que es bastante extenso. Seguimos con la taxonomía y posteriormente ya empezamos a ver estrategias de manejo de los insectos. Vamos a ver el manejo integrado de plagas, todas las herramientas que nos puede presentar un manejo integrado de plagas. No todas las tenemos que utilizar en una estrategia de manejo, pero sí es conocerlas todas y nosotros vamos a elegir la que mejor se adapte bajo las condiciones y la problemática que se nos pueda estar presentando, o simplemente nuestras condiciones dentro de un aspecto pues más preventivo, ¿verdad? Que curativo. Entonces vamos a ver todas estas estrategias, vamos a ver qué es un manejo integrado de plagas, todas las herramientas que nos pueda
que nos pueda ofrecer el manejo integrado de plagas, las bases ecológicas de un manejo integrado de plagas, qué aspectos debemos de considerar, además de esa diversidad de herramientas, qué otros aspectos debemos de considerar para la toma de decisiones. Entonces vamos a ver esto también. Posteriormente llegamos bueno, aquí empezamos a desarrollar los distintos tipos de control dentro de un manejo integrado de plagas, hasta que finalmente aterrizamos con el desarrollar o el poder ver algunas plagas de importancia económica de diversos cultivos. Seguimos acá con manejo integrado de plagas, como ustedes pueden ver, pasamos el control químico, biológico, cultural, mecánico, autocida, legal. Entonces son muchas las herramientas, genético, hasta que llegamos a distintos cultivos de importancia. Entonces vamos a ver algunas de sus plagas y cómo poder establecer estrategias de control, siempre bajo un manejo integrado de plagas, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro programa del curso. Bueno, otro aspecto importante que vamos a ver ya en la recta final del curso son las buenas prácticas agrícolas, que es bien importante también manejar en campo, los niveles máximos de residuos permitidos, el manejo de la resistencia de los agroquímicos, que también es bien, bien importante este aspecto. Esos serían nuestros temas para llegar entonces a nuestra evaluación. La evaluación entonces, nosotros tenemos las prácticas de laboratorio, que son campo laboratorio en realidad. Estas prácticas tienen un valor de 45 puntos. Vamos a asignar posiblemente 3 puntos en algunas actividades de clase si se presentara la oportunidad. Pero en principio tenemos 45 puntos de práctica. Tenemos 2 pruebas, 2 exámenes parciales de 15 puntos cada uno y una evaluación final de 25 puntos. Así es como está distribuido la zona. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento, que alguien, si tiene alguna duda, se puede acercar al micrófono y plantearla. Miss, disculpe, la zona mínima es de 45 puntos. Una mínima, creo que es 45, yo creo que es 30. El laboratorio es un laboratorio de 45 puntos, 35, 45, 50. Sí, yo creo que sí, la zona mínima es de 45 puntos, así es. Ok, Miss, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Entonces, si estamos claros en esto, voy a aprovechar ya que los tengo todos juntos, la práctica, el laboratorio, la práctica para la próxima semana. Yo voy a estar mandando por correo, así como la mayoría recibió. Digo la mayoría recibió porque yo agarré los correos de todos ustedes y les envié el link de la clase, pero algunos correos pues rebotaron. Entonces, por eso yo sé que algunos no recibieron el link. Lo que voy a hacer es que ya ustedes conocen su grupo, entonces yo voy a mandar las instrucciones de la práctica a todos los integrantes para que por favor entre ustedes se comenten para aquellos que no recibieron el correo. Yo siempre les voy a tratar de tenerlos informados. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir esto si ya no hay más dudas en cuanto al programa del curso y vamos a pasar a la siguiente actividad.
Ay, permítanme un segundo. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver la importancia económica de los insectos en un aspecto, pues, como introductorio al curso. Los insectos, yo ahorita que les estaba explicando el programa del curso, yo les dije, vamos a ver algunos aspectos evolutivos en relación a los artrópodos y especialmente de la clase insecta. Esto se los mencioné yo porque en realidad tanto los artrópodos y particularmente la clase insecta es el grupo más grande y más diverso dentro de los organismos vivos. Acá en este diagrama nosotros podemos ver la comparación en cuanto a tanto al número de individuos como a la diversidad de ellos, de los insectos, es decir, la clase insecto junto con otros organismos vivos que también son muy numerosos. Sin embargo, la diferencia entre estos es bastante grande. Acá en este diagrama nosotros podemos observar que tenemos un 76% que ocupa la diversidad, el tamaño del grupo de la clase insecta, y posteriormente a este, el grupo más numeroso, seguido de los insectos, entonces vienen las plantas, con una diferencia bastante grande. Posteriormente estamos viendo acá en el diagrama que tenemos otros invertebrados que están señalados o están acá identificados con el color rojo. Aquí tenemos a las plantas con un 13%, comparado con el 76% de los insectos. Tenemos acá, como les decía, a otros invertebrados con un 5%, un 3% con los vertebrados y así, seguido de algas, hongos, bacterias y virus. ¿Qué virus es este puntito rojo que estamos viendo acá? Entonces, como ustedes pueden ver, la clase insecta es un grupo muy grande y muy diverso. Para ellos llegar a tener esta ventaja, por así decirlo, ser tan diversos, este éxito, algo tuvo que haber sucedido para que ellos llegaran a tener este éxito, ser un grupo tan numeroso, tan diverso. Dentro de estos aspectos evolutivos que vamos a ver más adelante, ellos han presentado ciertas características que no siempre la tuvieron, sino que en el proceso evolutivo ellos han venido, por así decirlo, cambiando y perfeccionando y que han venido a ser una ventaja para ellos. Por ejemplo, el tamaño de los insectos. Hace millones de años, pues los insectos eran organismos vivos muy grandes. Dentro de ese proceso evolutivo, ellos han ido reduciendo su tamaño y entonces vemos que ahora la mayoría de los insectos son de tamaño muy pequeño o muy, muy pequeño. Esta es una ventaja para ellos porque le permite, por ejemplo, esconderse los enemigos naturales. Un golpe para ellos pues es menos dramático, menos dañino, mejor dicho, que con algún otro organismo vivo de un tamaño superior, ¿verdad? Entonces, se requieren menos alimento también para completar su vida, entonces estas características, es el escapar, el dispersarse, ese tamaño pequeño también los hace livianos que pueden dispersarse a través del viento, entonces pueden llegar a nuevos lugares. Entonces han sido una serie de características que ellos han tenido ventaja. La presencia de un exoesqueleto también es una ventaja, tanto de los artrópodos como de la clase de la clase insecta en particular, que es de quien estamos hablando actualmente. Entonces, esta diversidad de insectos, de individuos, también nos indica que ellos los vamos a encontrar en casi cualquier hábitat que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, en climas cálidos o extremadamente cálidos, ellos han logrado adaptarse, por ejemplo, en lugares donde ellos puedan tener algunos cambios, en donde puedan evitar la pérdida del agua a través de su cuerpo, como por ejemplo el exoesqueleto, la cutícula. Por otro lado, insectos
que requieren dentro de su dieta una cantidad mínima de agua, por ejemplo, los insectos que son plagas de granos almacenados. Esa es otra característica, cómo ellos han ido modificando y cómo pueden llegar a vivir en estos ambientes también, o y otros ambientes como por ejemplo, no solo un clima frío, sino que extremadamente frío, como ellos aún congelarse, por ejemplo, su exoesqueleto en algunos insectos puede darse, pero pueden entrar en una fase de hibernación para poder sobrellevar este clima extremo y posteriormente cuando pasa esa fase o ese periodo de clima extremo, pues ellos pues continúan con su vida. O de estivación, cuando las temperaturas son demasiado altas. Entonces ellos tienen una diversidad de características, como ellos también, ellos se han adaptado para poder explorar todos estos tipos de ambientes y por eso lo podemos encontrar en casi cualquier ecosistema. Y por eso también en determinado momento va a ser una plaga de importancia para nosotros en distintos escenarios. Bueno, entonces, yo les acabo de decir, bueno, pueden estar en una diversidad de ecosistemas, de hábitat, que ellos pueden estar presentes, pero no necesariamente van a ser siempre una plaga. Ellos pueden jugar distintos roles. Por ejemplo, acá les voy a hablar primero de los insectos que pueden ser benéficos. A través de la educación que ustedes han tenido, incluso en la escuela, desde la escuela primaria, nosotros hemos visto los insectos que son los polinizadores. Dentro de los insectos benéficos tenemos un grupo de insectos que son polinizadores y que juegan un papel bien importante, porque gracias a ellos no solo podemos tener desde el punto de vista agrícola, pues la floración, el cuaje de las flores, tener los frutos, la calidad del fruto, un polinizador, la presencia de los polinizadores nos puede no solo garantizar cierta producción, sino que la calidad de la producción también. Hay algunos cultivos que dependen casi del 100% de los polinizadores, entonces ellos juegan un papel bien importante en la agricultura. Entonces, dentro de los insectos que juegan un rol benéfico, ¿verdad? No todos van a ser perjudiciales, tenemos a los polinizadores. Y hay algunos insectos que pues se destacan más por ser muy buenos polinizadores, que es como les decía, de que desde la escuela primaria vimos abejas, y ahora pues tenemos, y otros himenópteros, otros insectos dentro de este mismo grupo como los abejorros, que también han jugado un papel bien importante. Pero no solo ellos son buenos polinizadores, hay otros insectos que también contribuyen en el rol de la polinización, como por ejemplo las mariposas, ellas también los pueden apoyar en la polinización. Aquí tenemos unos escarabajos. Aquí este también pertenece a los escarabajos y este también, que están jugando un rol importante en la polinización. Este estaba ahí en la imagen, pero sabemos que no es un insecto, es un colibrí. Y acá a ver, ¿quién reconoce este? Alguien que se quiera acercar al micrófono y me dice qué insecto es este que estamos viendo acá. Yo minimicé la cámara porque no me deja ver la imagen, pero quiero ver si están por acá. A ver, ¿quién se acerca? ¿Quién identifica ese insecto? A estos. ¿Alguien? Nadie lo identifica. Bueno, este pequeño insecto que ustedes están viendo acá, ¿alguien activó un micrófono? Ah, acá en el chat, muchas gracias. Yo ahora leo. No. Así de buenas son las mantis que pueden confundirse, pero voy a señalar el insecto
Fernando, y tal vez puede escribirlo, si no alguien se acerca al chat, yo voy a estar acá pendiente si lo quieren escribir. Vean, solo lo voy a señalar cuál es el insecto que yo me refiero. Lo voy a señalar con el puntero, lo estoy señalando con el puntero. Es este de acá. Este. Esto que están viendo acá, este es otro insecto y este que están viendo acá es otro insecto. Y todos son la misma especie. A ver, ¿quién lo identifica? No, tampoco. A ver, ¿saben por qué lo resalto un poco? Porque, a ver, les voy a dar una pista, vamos a hacer un último intento. Este insecto que ustedes están viendo acá es muy reconocido principalmente porque es de importancia agrícola como plaga. Exactamente, exactamente. Exactamente, son trips. Y cuando nosotros hablamos de los trips, normalmente lo vamos a relacionar a plagas de importancia agrícola y que de hecho son plagas de importancia agrícola, no solo como el daño, no solo por el daño que ellos causan, por sí, por su alimentación en la planta, afectando, por ejemplo, la calidad de la cosecha, una reducción de la cosecha, sino que también son una plaga de importancia porque son vectores de enfermedades, de algunos virus, y eso los hace mucho más importantes. Sin embargo, dentro del grupo, dentro del estudio de la gran diversidad de trips que existen, ellos también juegan el papel de polinizadores y hay estudios que los han reportado como buenos polinizadores. Entonces, hay un grupo entonces de trips que normalmente todos conocemos, que comúnmente conocemos como plagas de importancia agrícola, porque realmente lo son, pues también vamos a ver aquí algunos que son polinizadores. Nos quedan 10 minutos de sesión, entonces el encargado de la clase los vuelve a conectar, por favor. Igual este nos sirve de un pequeño break. Muy bien, voy a continuar entonces. Entonces ese es uno de los roles benéficos, ¿verdad? Dijimos los polinizadores. Voy a continuar acá. Bueno, esto también lo vimos en la primaria, la mayoría, ¿verdad? Vimos el rol de las abejas, lo que ella nos puede aportar y un aspecto importante en cuanto al beneficio de estos es lo que actualmente se conoce como apicultura. De las abejas, pues ya sabíamos su importancia como polinizadores, lo vimos, su importancia como aquellos insectos que también nos producen algún material o algún subproducto, como por ejemplo la miel, la cera, pero también en este caso también se está utilizando como una apiterapia. Cuando hablamos de apiterapia es el uso de cualquier producto de la abeja o bien incluyendo las toxinas a través de su aguijón, como alguna terapia para algunas enfermedades. Esta es una noticia de México, cómo utilizan la apiterapia para el control de la artritis. Entonces, otro rol en el campo, en este caso de la medicina. Luego tenemos los insectos comestibles. Este es otro grupo de insectos que pueden ser benéficos. A través de la historia, a través de los estudios que se han hecho en cuanto a los insectos, principalmente los comestibles los hemos relacionado a ciertos grupos de seres humanos quienes los consumen es más que todo o había sido anteriormente eh, consumidos principalmente por una cuestión cultural, un aspecto cultural. Entonces, habían regiones específicas en algunos países en donde por cultura pues se han venido consumiendo a los insectos. Sin embargo, actualmente existen muchos estudios, no solo desde un punto de vista cultural, sino que ya hay estudios de el contenido proteico o nutricional que ellos puedan tener, estudios de qué insectos podrían ser más que adecuados para implementarlos dentro de una dieta como insectos comestibles
por su valor nutricional, estudios de cómo poder hacer una producción masiva de ellos. ¿Y por qué todos estos estudios? ¿Cuál es el interés? Parte de la alimentación a nivel mundial depende en la mayoría, en un porcentaje muy grande, de la agricultura. Sin embargo, han habido etapas a nivel mundial que la agricultura se ha visto amenazada y hemos tenido grandes extensiones de pérdidas en cultivos por cuestiones como, por ejemplo, climáticas. Como, por ejemplo, estamos hablando de sequías prolongadas, de inundaciones, y esto ha provocado hambrunas en ciertas regiones. Entonces, para satisfacer la hambruna, la necesidad de alimento a nivel mundial, se han buscado nuevas alternativas. Entonces, ya los insectos comestibles ya no se ven únicamente como un aspecto cultural o algo exótico, sino que ya se están haciendo estudios para poder establecer, como les decía, quizás crianzas masivas, conocer su valor nutricional y poder ser una fuente más de alimento. No, no quedarnos encasillados en lo cultural, ¿verdad? O en lo exótico. Acá tenemos un listado que les estoy presentando de los insectos que mayormente se han empleado para la alimentación y algunos ejemplos de cómo se han consumido. Los podemos ver acá en la imagen, consumidos como en un platillo, ¿verdad? Atractivo, visualmente atractivo, eh, consumidos directamente. Tal vez acá este es un ¿qué? Saltamontes que ha sido asado y ya, se alimenta. Los podemos tener como un postre o en unas paletitas, ¿verdad? ¿Qué insectos son los que más se han empleado? Por ejemplo, los escarabajos, las orugas, que podríamos estar hablando larvas de lepidóptera principalmente, abejas, avispas, hormigas, eh, cigarras, saltahojas, cochinillas, las chinches y las termitas. Estos son los que se han reportado como fuente de alimento más común, que se han empleado con más común. Y lugares donde más se han empleado, pero a nivel cultural, los tenemos en África y Asia. Como les decía, posteriormente a esto, pues ya ahora la situación es distinta, ya hay estudios, hay promoción del empleo de insectos como una fuente de alimento, ya no como un alimento exótico o algo cultural, sino que ya estamos hablando como una fuente de alimento por su aporte nutricional, como una alternativa más de fuente alimenticia. Acá tenemos otros insectos que también creo yo que ustedes seguramente lo vieron desde la escuela primaria, cuando veíamos la importancia de algunos organismos vivos, animales o dentro de estos insectos que nos puedan aportar algo al ser humano. Teníamos a Bombix mori, el famoso gusano de seda que desde hace mucho tiempo pues ya se empleaba crianzas masivas de larvas y pupas para poder obtener la seda de esta larva. Tenemos insectos que han sido que nos aportan, mejor dicho, la laca como un barniz, que a través de los años estos aportes se han venido perfeccionando y han venido ganando cierto mercado. ¿Por qué han venido ganando cierto mercado? Inicialmente teníamos esta cochinilla que aportaba la laca que podíamos emplear, por ejemplo, en la industria, por ejemplo, de la madera, de muebles, como un barniz. También se empleaba la laca para el estudio de algunos insectos también. Posteriormente, eh, como ustedes han podido escuchar, el ser humano ha venido a buscar cierta diversidad de productos que sean más inocuos para la salud del ser humano. Dentro de esos, en la misma agricultura, hemos buscado alternativas de ir reemplazando los químicos por productos orgánicos. Pero antes de entrar al proceso de reemplazar químicos para entrar a productos orgánicos, se empezó a utilizar mucho el químico, muchos agroquímicos, muchos plaguicidas, porque era mucho más práctico y barato de emplearlos para el control de plagas, y luego pasó al siguiente evento que
se observó cómo tenía un impacto en el ambiente y en los seres humanos, entonces empieza a buscar la agricultura orgánica. Pero esto no sucede solo en la agricultura. Por ejemplo, acá tenemos la laca producida de un insecto, el barniz, ¿verdad? Que sirve como barniz. Posteriormente, la misma dinámica del ser humano empieza a ver, bueno, el barniz es muy bonito, podemos buscar fabricar barniz 100% químico, no el que proviene de un insecto y pues mucho más económico, y se vende muy bien. Tuvo su demanda, pero el ser humano nuevamente, la misma dinámica, empieza a buscar todas las alternativas que tenemos en cuanto no solo a alimentación, sino que en otro tipo de productos que sean eh, más inocuos para la salud del ser humano. Entonces, empezamos a buscar nuevas fuentes que sean que pudiéramos ponerle, por ejemplo, un sello de mayor inocuidad que afecte menos al ser humano o aún mejor un sello orgánico. Entonces, por ejemplo, el barniz de uñas que inicialmente existía solamente como un químico, ahora ya hay, por ejemplo, productos cosméticos que también tienen este sello orgánico que son más inocuos para la salud. Entonces volvemos a lo que ya se había descubierto hace cientos de años, que era, por ejemplo, la laca, que la obteníamos a través de un insecto, ¿verdad? Entonces ya se está aprovechando no solo en la industria de muebles, sino que en productos cosméticos con un valor agregado, porque es inocuo para la salud. En un minuto se nos corta, les voy a pedir al encargado de cada grupo que por favor nos volvamos a conectar. Bueno, otro ejemplo de estos son los tintes. Por ejemplo, una cochinilla que también a través de este insecto nosotros podíamos obtener el rojo carmín. Entonces, lo mismo, acá el principio fue el mismo. Teníamos un rojo carmín como un colorante que se podía emplear y que fue muy atractivo. Luego viene el ser humano, inventa algo similar, pero como únicamente producido con químicos. Posteriormente, el ser humano, siempre dentro de esta misma dinámica que les he hablado a través de la agricultura orgánica, cuando el ejemplo de la laca que vimos en productos cosméticos, lo mismo con el carmín. Inicialmente, nuestros antepasados pues empleaban este rojo carmín, este colorante. Posteriormente, el ser humano busca alternativas nuevamente más económicas, más prácticas de hacer, de comercializar, entonces empiezan a utilizar un producto sintético. Nuevamente, en esta línea de buscar productos inocuos para la salud y que ya vienen entonces además certificados, tenemos el rojo carmín que el FDA lo ha administrado como un colorante inocuo para la salud humana, entonces retomamos nuevamente estos que de alguna forma los habíamos dejado un poquito de lado porque habían sido sustituidos por químicos, lo cual era pues mucho más práctico su fabricación para comercializarlo. Luego tenemos aquí ya algo más interesante dentro de la agricultura, que tenemos los insectos entomófagos. Dentro de los entomófagos, a ver, primero veamos qué es esto de entomófagos. Entomófagos viene de ento, insecto, y de fagos, fago, que significa comer. Entonces, son insectos que se van a alimentar de otros insectos.
Entonces, los entomófagos, dentro de ellos, hay ciertos grupos que han venido, hemos venido estudiando y que a través del estudio y comportamiento de estos insectos se ha determinado que se alimentan particularmente de cierto grupo de insectos. Hay algunos otros entomófagos que son más generalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a alimentar de cualquier insecto, no van a tener ninguna preferencia por estos insectos. Entonces, dentro de todo el grupo de los entomófagos, los que son más específicos para alimentarse de ciertos grupos de insectos son los que más nos pueden servir para programas de control de plagas, dentro de lo que conocemos como control biológico de plagas, ¿verdad? Porque ellos van a ser un poquito más específicos, como por ejemplo, acá tenemos esta mariquita, Hippodamia convergens, ella se alimenta, por ejemplo, de pulgones, entonces esta nos puede servir muy bien para el control de pulgones. El caso de la mantis es bastante generalista. La mantis se va a alimentar de cualquier insecto que ella pueda capturar, que pase por donde ella está, por así decirlo. Entonces, como es más generalista, pues en determinado momento, pues no necesariamente sería tan útil para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, la crisopa, esta que también es conocida como el león de los áfidas, pues también va a tener cierta preferencia por cierto grupo de insectos y que casualmente este grupo de insectos pues son considerados plagas de importancia, entonces son muy buenos elementos para ser empleados dentro de programas de control biológico y de manejo integrado de plagas. Entonces, pues acá tenemos un grupo que puede ser de nuestro interés desde el punto de vista agrícola. Acá tenemos otros, como les decía, que tienen otro rol. Estos insectos se llaman coprófagos. Ya dijimos que fagos es comer, ¿verdad? Entonces los coprófagos son los que se alimentan ¿de qué? ¿De qué? Lo que están viendo acá. A ver, en el chat, unos están conectados en el chat de exactamente, de excremento, de heces. Ellos se alimentan de eso, entonces ellos colaboran en el proceso de descomposición y se alimentan precisamente de heces. Entonces, los insectos o los organismos que se alimentan de heces son llamados coprófagos. Entonces, ellos nos aportan más el beneficio en el proceso de descomposición. Luego tenemos los carroñeros. ¿Y los carroñeros de qué se alimentan? Aquí, a ver, ¿quién me ayuda aquí en el chat? ¿De qué se alimentan los carroñeros? Cosas descompuestas, organismos muertos, sí, dicho de otra forma, de tejido muerto. Tejido muerto de algún organismo vivo, de eso se alimentan los carroñeros y pues ellos también, su aporte será en este proceso de descomposición, de transformación de la materia, ¿verdad? Y veamos otro ejemplo. Luego tenemos los saprófitos. ¿Y ellos de qué se alimentan? Acá en esta imagen en realidad tenemos saprófitos, no solo insectos, sino que también tenemos artrópodos, saprófitos y también anélidos. Por ejemplo, acá tenemos insectos como la hormiga, la mosca, tenemos artrópodos como la cochinilla de humedad, ácaros también, artrópodos, los anélidos, como la lombriz de tierra. Y bueno, entonces ellos son saprófitos. ¿Y los saprófitos de qué se alimentan? Aquí está, ¿de qué? Aquí está. Muy bien, excelente, excelente. Sección A, materia orgánica. Muy bien. Entonces ya vieron, son distintos roles, dependiendo. Acá seguimos dentro de los benéficos, ¿verdad? Porque ellos también nos están colaborando. Veamos.
Bueno, y entonces entramos al grupo de los insectos dañinos. Dentro del grupo de los insectos dañinos, pues aquí viene de gran importancia en la agricultura porque aquí plagas. Pero no solo esto pueden ocasionar los insectos. Claro que en el curso nosotros nos vamos a concentrar en plagas y distintas formas como ellos pueden ser plagas agrícolas. Pero para la clase del día de hoy vamos a ver algo un poquito más general para que lo tengamos pendiente. Entonces tenemos insectos que pueden transmitir enfermedades al ser humano. Ellos son los insectos que pueden transmitir alguna enfermedad, son llamados insectos vectores, entonces serían vectores de enfermedades. Ellos, dentro de ellos hay algún microorganismo que ocasiona la enfermedad, pero no es directamente el insecto quien ocasiona la enfermedad, sino que es como un taxi, por así decirlo, que lleva a este microorganismo al cuerpo, ya sea del ser humano o de otro animal, y se enferma de este microorganismo, pero el insecto solo es el vector, es decir, el taxi quien lo lleva. Esos son los vectores de enfermedades, quienes llevan a este microorganismo que ocasiona la enfermedad. Y estos microorganismos, en la mayoría de casos, van a depender, en algunos casos, hasta del 100% de su vector para llegar hacia este otro organismo, en el caso que sería de un animal doméstico o del ser humano. Tenemos las plagas de los cultivos, que lo vamos a ver en el resto del curso. Plagas de animales domésticos, ya sea en sí como plaga o bien como vectores de enfermedades. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de estos. Tenemos entonces los vectores de enfermedades, ya dijimos, que son los que llevan al microorganismo que provoca la enfermedad. Dentro de ellos tenemos vectores de enfermedades hacia el ser humano. Uno de los ejemplos más importantes dentro de los vectores de enfermedades es el zancudo. Los zancudos tienen la capacidad de transmitir enfermedades, de ser vectores de enfermedades, y que estas enfermedades han sido de una importancia muy grande a nivel médico en el ser humano, que estas enfermedades han ocasionado, algunas de estas enfermedades, muchas muertes a nivel mundial. Dentro de ellas tenemos ejemplos de estas enfermedades, la malaria, la chikungunya, el Zika. Entonces tenemos una diversidad de enfermedades, la fiebre del Nilo, y tenemos vectores de enfermedades a las plantas también, que el vector de enfermedad más común que conocemos a nivel agrícola y de mucha, mucha importancia. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me lo dice rapidito en el chat? Vamos a ver, aquí hay dos. Muy bien, excelente, todos muy bien. La mosca blanca. La mosca blanca, pues es bien reconocido porque ella en sí, ella va a ocasionar un daño directo. Su daño directo es alimentarse de la planta, provocar una debilidad en la planta y en poblaciones altas y como consecuencia una merma en la producción. Pero es vector de una diversidad de enfermedades de virus, geminivirus, del grupo de los geminivirus, y entonces este daño sí nos puede llevar a tener hasta el 100% de pérdida por la enfermedad, y ella solo está como vector. Entonces, este es uno de los ejemplos más grandes como vectores de enfermedades en las plantas, muy conocido a nivel agrícola. Veamos otro. Que también son importantes. Dentro de estas plagas, de repente puede estar algunos insectos que son vectores de enfermedades a los seres humanos, como ya habíamos mencionado. Otros insectos solo pueden ocasionar daño a través de cuando ellos, pues, de su picadura, algún daño como alguna alergia, alguna irritación. Otros pueden ser transmisores de enfermedades, entonces, o como agentes contaminantes, como por ejemplo la mosca doméstica. Ella no es vector, porque ella va a llegar y va a contaminar el alimento, porque puede tener ciertas bacterias en sus patas, por ejemplo, por donde ella estuvo y va a llegar a contaminar. Entonces ella es un contaminante, pero no es un vector como en el caso del zancudo. Este sí es vector. Y como les decía, hay una relación muy grande entre este microorganismo que ocasiona la enfermedad y su vector, o su taxis, quien lo va a llevar, ¿verdad? Entonces, él sí es un vector de una enfermedad y la mosca doméstica, por ejemplo, es un contaminante.
Otras plagas domésticas que no necesariamente van a ocasionar la salud a perjudicar la salud del ser humano, como por ejemplo las polillas o las termitas, que el daño de ellas pueden ser daño en la industria, daños materiales en las casas, etcétera. Arañas también tenemos, bueno, esos son artrópodos, ya no son insectos. Bueno, y luego tenemos plagas industriales, que también puede ser un agente contaminante si estas plagas no son controladas, pero una inspección sanitaria en la industria, ellos pudieran tener una multa o un cierre temporal por la presencia de estos organismos. Voy a leer una pregunta. Diego dice, o sea que estos insectos solo transmiten enfermedades. Sí, la diferencia, el vector de enfermedades, como les decía, hay una relación muy estrecha, incluso el vector de enfermedades, el microorganismo puede estar albergado en las glándulas salivales del insecto y algunos otros, como por ejemplo un virus, puede estar no solo en las glándulas salivales del insecto, sino que puede estar circulando dentro del cuerpo del insecto. Algunos, no todos los virus. Entonces está esa relación bien grande, el microorganismo con el insecto que es vector de la enfermedad. Esos son los vectores. Pero otros, que estos, como por ejemplo los que dice aquí, que solo transmiten la enfermedad, estos son como agentes contaminantes. No hay una relación directa con ellos, sino que ellos, por ejemplo, están en lugares que puedan ocasionar algún tipo, que pueden estar la presencia de algunos microorganismos que puedan afectar la salud humana, como por ejemplo algunas bacterias presentes en las heces, por ejemplo, de algún animal doméstico, donde llega la mosca, se para ahí, su bacteria, sus patas quedan contaminadas, llega al alimento del ser humano, entonces solo está contaminando el ambiente. Pero no existe esa relación directa de la bacteria con la mosca, con la mosca que posteriormente la transmita a nosotros. Ahí se nos acabó el tiempo. No sé si quedó claro. Si no, de todas formas, esta pregunta la podemos aclarar el día viernes. Vamos a continuar la clase el día viernes. Ya ustedes tienen el link para todos los miércoles y viernes. No sé si hay alguna duda o comentario antes de retirarnos. Aquí estoy pendiente del chat.